Buenas noches, bienvenidos a Sucesos Siniestros. Este programa aborda temas relacionados con lo paranormal, por lo que no es apto para personas sugestivas, con trastornos nerviosos o de ansiedad. Se recomienda discreción. Sucesos Siniestros, episodio 2. El otro inquilino de la oficina. Buenas noches, bienvenidos a su programa Sucesos Siniestros. Nos acompañamos aquí desde cabina Rosy. Hola, buenas noches. Iram. Buenas noches. Y una nueva persona que nos acompaña, que va a ser co-host con nosotros, una buena amiga de hace muchos años de todos nosotros, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues miren, aquí nos llegó una nueva historia que nos gustaría compartirla con ustedes. Es de una persona que nos escribió a nuestras redes sociales. Y pues ahora sí que Iram, cuéntala. Buenas noches. Primeramente, quisiera saludarlos y platicarles lo que me pasó hace unos años. Mi nombre es Carolina. Yo estudié la carrera de psicología, ya tiene unos 2 años que me gradué. Al salir de la carrera, mi mejor amiga Norma y yo nos queríamos comer al mundo, y en una de tantas reuniones que teníamos en el café de la localidad, se nos ocurrió abrir juntas y como socias un consultorio psicológico. Pero lamentablemente no teníamos el dinero suficiente para empezar nuestro proyecto, por lo que cada una de nosotros buscó trabajo, pero nunca abandonamos nuestro sueño de tener nuestro propio negocio. Ya hartas de ser empleadas y ya con unos ahorros, nos dimos la tarea de buscar una oficina que cumpliera con nuestras necesidades y sobre todo con nuestro presupuesto. Ya estábamos un poco frustradas porque los precios estaban muy altos. Ya casi por darnos por vencidas, un amigo nos dijo que había visto en internet que se rentaba una oficina, en la zona centro, aquí donde vivimos. Mi amiga Norma y yo nos apresuramos para hacer una cita y ver si estaba en nuestras posibilidades rentarlo. Platicamos y decidimos hacer un sacrificio si era necesario, por si la renta era mayor a nuestro presupuesto, ya que nos convenía mucho por la zona. Es muy difícil encontrar oficinas en el centro. Al ir a conocer el consultorio, estábamos muy emocionadas, porque al entrar al lugar, vimos lo espacioso que era. Contaba con 2 privados, una recepción y una oficina que se puede usar como comedor o sala de juntas. Pero también estábamos nerviosas, porque el tamaño del consultorio era bastante grande. Seguro pedirían mucho más de nuestro presupuesto, inclusive con el sacrificio extra que habíamos acordado. Tocamos en administración del edificio, para decirles nuestra intención de rentar el consultorio. Entramos a la oficina y nos atendió una señora de mayor edad, muy amable, y al preguntar información sobre la oficina, nos dijo que no tenían mucho que la habían dejado, y que éramos las primeras en preguntar. Norma y yo nos emocionamos. Le pregunté cuánto era la mensualidad, y cuál fue nuestra sorpresa, que la cantidad solo pasaba muy poco de nuestro presupuesto, por lo que nos volteamos a ver emocionadas y solo dijimos, nos interesa. Firmamos el contrato y nos pusimos manos a la obra para adecuar la oficina y convertirla en nuestro propio consultorio. Con mucho esfuerzo y ayuda de nuestros padres, pudimos inaugurar nuestro consultorio. Invitamos a nuestras familias y le pedimos al sacerdote de nuestra parroquia que fuera a bendecir la oficina, para empezar con el pie derecho. Todos nuestros familiares y nosotros también estábamos muy emocionados, nada más esperando al padre para que bendijera el consultorio, pero para nuestra sorpresa nunca llegó. Iniciamos labores y afortunadamente nos empezó a llegar mucha clientela. Ya donde trabajábamos habíamos promocionado nuestros servicios y la gente nos siguió. Vimos que por la carga de trabajo necesitábamos contratar ayuda, una persona que estuviera recibiendo a los clientes. Pusimos un anuncio en esas famosas redes sociales y a los 2 días nos contactó una joven de nombre Gaby. Norma y yo la entrevistamos y la verdad se nos hizo muy amable y atenta, sobre todo responsable, así que aceptó trabajar con nosotras. Un día le pedimos a Gaby que nos ayudara a poner al día los expedientes de los pacientes, por lo que se quedó hasta horas después de que cerráramos. Reconozco que fue mi culpa. No le avisé que a cierta hora el conserje del edificio cierra con cadena las puertas. Solo hay que subir al último piso, tocar en su departamento para que pudiera abrir. Esa noche, estando en mi casa, ya a punto de dormir, suena mi teléfono y era Gaby, diciéndome que estaba encerrada. Yo le dije que no se preocupara, que solo tocara a don Pedro, cual tenía su departamento en la azotea del edificio. A los 5 minutos vuelve a sonar mi teléfono y nuevamente era Gaby. Me dice que no hay nadie, que ya estuvo tocando la puerta y gritando, pero nadie abrió. Ella solo me dijo, doctora, se me hace que me voy a tener que quedar a dormir aquí. Y yo le dije, adelante, mañana temprano te vas a tu casa, te doy el día libre.
Al día siguiente veo mi teléfono y no les miento, veo más de 20 llamadas de Gaby. Quiero recalcar que antes de dormir pongo mi teléfono en vibrador y lo pongo a cargar en el baño, por lo que no lo escucho si me marcan. Le regresé la llamada en 3 ocasiones, pero no me contestó. Supuse que ya estaba dormida en su casa. Al llegar al consultorio, me encuentro con don Pedro. Me acerco a él y simplemente le dije: «¿Se pasa, don Pedro?». Me dejó encerrada la muchacha. Don Pedro con mucha pena me dijo: «Yo sé, señorita, no pensé que hubiera alguien en el edificio». Y yo pasé toda la noche fuera con mi hermana para festejar su cumpleaños. Don Pedro continuó diciéndome que había llegado a las 5:30 para abrir la puerta del edificio. Cuando abrió la puerta, vio sentada al borde de las escaleras a Gaby, con la mirada ida y temblorosa. Cuando se acercó a preguntarle cómo estaba, ella tardó en reaccionar. Solo dijo: «Tengo que salir de aquí». Por lo que me cuenta don Pedro, la calmó y le preguntó qué había pasado. Me comienza a decir don Pedro que Gaby le platicó que al ver que no podía salir del edificio, se regresó al consultorio, lo cerró bien y entró a la oficina de mi socia Norma para recostarse en el sillón que estaba para atender a los pacientes. Se quedó dormida, pero algo la despertó. Escuchó un ruido como si alguien entrara al consultorio. Ella pensó que éramos alguna de nosotras que habíamos ido a ayudarla, pero al asomarse no vio a nadie. Nuevamente se metió al cubículo de Norma, pero esta vez no apagó las luces. Dejó entreabierta la puerta. Al estar recostada, vio como una sombra pasaba frente al cubículo. Creyó que era alguien que se había metido a robar. Salió corriendo hacia la puerta principal, pero esta seguía con seguro, tal como ella la había dejado. Eso la puso aún más nerviosa, por lo que decidió salirse de la oficina y esperar en las escaleras del edificio. Ella comenta que el resto de la noche estuvo con miedo hasta que llegué a abrirle. Don Pedro me dijo que al terminar de platicarle lo que había vivido, ella solo le dijo: «Me largo de aquí, no pienso regresar». Le di las gracias a don Pedro, subí al consultorio para revisar las cámaras de vigilancia y efectivamente, todo pasó como me lo contó. Ella entra, cierra y entra al cubículo, y en un punto del video, este se corta y se reanuda cuando sale corriendo muy asustada. Gaby ya no regresó las llamadas, ni tampoco se contactó para cobrar su semana, por lo que volvimos a publicar otro anuncio para el puesto. En los días siguientes, había ocasiones en las que se nos apagaban las luces del pasillo, pero no le dimos importancia, lo atribuimos a alguna falla eléctrica por el edificio, era muy viejo. Por fin, una persona se contactó interesada en el puesto. Ella era mamá soltera y le urgía empezar cuanto antes, por lo que decidimos darle una entrevista para el mismo día. Carla se veía una persona con mucha necesidad para sacar a sus hijos adelante. Por esta razón, le dijimos que se presentara al día siguiente a trabajar. Pasado un mes de trabajo, Carla nos demostró que era un gran elemento. Un día pidió hablar conmigo y con Norma. Nos ofreció que en las tardes, ya que se cerrara el consultorio, se podía quedar a limpiar y así tener un ingreso extra, y nosotros aceptamos. Un día estábamos Norma y yo en el pasillo, comentando sobre un caso de nuestros pacientes, cuando de repente escuchamos una voz grave que decía el nombre de Carla. Nos volteamos a ver y en eso entra Carla pálida, preguntándonos si habíamos escuchado eso. Nosotros solo dijimos que sí. En ese momento, Carla nos dice que ya le habían pasado cosas dentro de la oficina, pero nunca algo parecido. Mi amiga Norma le pregunta a Carla qué más le había pasado, y ella nos contó que hace unos días, mientras limpiaba el consultorio, justamente en el espacio que teníamos como cocina, había una persona, un señor ya adulto, con cara de enojado, viéndome fijamente. Me asusté, porque a esa hora ya no debería de haber nadie. Salí corriendo del consultorio y lo cerré con llave. En otra ocasión, estaba limpiando la recepción, a eso de las 8 de la noche. La chapa de la puerta empezó a moverse para un lado y para otro, de manera muy violenta, como que si alguien quisiera entrar. Yo solo grité: «Ya cerramos», pero la chapa no dejaba de moverse, así que le hablé a don Pedro para que me apoyara. Cuando llegó al consultorio, me toca la puerta, salí y me dijo que no había nadie en el edificio. Eran muchas las cosas que estaban pasando, y aunque eso no nos asustara, Norma y yo optamos por nunca estar solas ni a altas horas de la noche. Todo estuvo muy bien, hasta más o menos mes y medio después. Solo nos encontrábamos Carla y yo, alistándonos para irnos, así que entré al baño. Cuando por debajo de la puerta se ve como que alguien se para afuera y comienzan a tratar de abrir la puerta. Yo solo grité: «Está ocupado», y dejó de moverse la chapa.
Al salir del baño, me acerqué con Carla, quien estaba en la recepción esperándome, y le dije, ya puedes entrar. Ella me voltea a ver y me dice, ¿de qué habla, doctora? Pues trataste de entrar al baño, solo que yo lo estaba usando. Me contesta, doctora, yo he estado aquí todo el tiempo esperándola. Me entró miedo, así que nuevamente me acerqué a mi computadora para ver las cámaras, y cuál fue mi sorpresa, que era cierto lo que decía Carla. Ella siempre estuvo en la recepción, y la cámara que da al pasillo donde se encuentra el baño no se veía absolutamente nada. Me invadió mucho miedo, y solo le dije a Carla, ya vámonos. Al día siguiente le hablé a Norma y le dije que teníamos que hablar, a lo que ella me dice que ya en la tarde, porque tenía la agenda llena. Ese día terminé un poco temprano, así que me fui a comprar mandado para mi casa en lo que ella se desocupaba. Al llegar al edificio, veo a Norma fuera del consultorio junto con su paciente. Me acerqué a preguntarles qué es lo que había pasado. Las dos pálidas me dijeron que estaban llevando a cabo su sesión terapéutica, sabiendo que estaban solas. De repente se escuchó un balbuceo gutural. No pudieron entender qué decía y solo optaron por salir corriendo de ahí. Ese día ya no regresamos al consultorio. Simplemente cerramos y de afuera del edificio, Norma y yo nos pusimos a platicar al respecto. Decidimos que íbamos a hacer algo. Quedamos en buscar un sacerdote para que bendijera el consultorio, ya que todavía nos faltaban muchos meses para cumplir el contrato y no podíamos darnos el lujo de pagar cualquier tipo de penalidad. Al día siguiente, Norma me habló y me dijo que el viernes iba a ir un sacerdote a bendecir el consultorio, lo que me dio mucha tranquilidad. Antes que nada, quisiera explicarles cómo es el diseño de nuestros cubículos, para que me puedan entender lo que les voy a narrar. Cada cubículo tiene aproximadamente la medida de 3x4. Dentro de cada uno tenemos un sillón para terapia, un escritorio y una computadora. El sillón se encuentra bajo una ventana amplia, la cual por privacidad de nuestros pacientes le pusimos un vidrio arenado para que no se viera para adentro. Estando sentada en mi escritorio, sabiendo que estaba sola y arreglando mis cosas para ya irme a descansar a mi casa, vi el contorno de una persona parada frente al vidrio, viéndome fijamente. Mi reacción en ese momento fue de solo ponerle el seguro a la puerta. En cuanto lo puse, la chapa empezó a moverse, como si alguien quisiera abrirla. Me entró un pánico, ya que claramente se podía seguir viendo la sombra a través de la ventana. Honestamente me puse a rezar, cerré los ojos y salí corriendo de ahí. Ni siquiera le puse seguro al consultorio. Por fin llegó el viernes y un sacerdote llegó a bendecir nuestro consultorio. Sí han disminuido los sucesos de ese lugar, pero también la intensidad, pero de vez en cuando nos visita ese ser. Uno nunca sabe cuando uno renta una oficina qué secretos se esconden en esas paredes. Pues bueno, esa fue la historia que nos narró Iram, que nos mandó hace unos días Carolina. Quisiéramos comentarles que tratamos de contactar a Carolina vía correo electrónico para ver si quería participar aquí en el programa. De hecho, nuestro compañero Iram fue quien trató de contactarla y no sé si nos puedes platicar al respecto, Iram. Pues sí, me comuniqué con ella. Dice que no se sentía muy cómoda hablando sobre el tema. Sí quería compartir su historia para que la publicáramos, pero lo único que me puedo decir es que se enteró que había fallecido una persona ahí en el edificio. Bueno, 2 personas, perdón. Órale. Pero fue todo. No sabe las condiciones, qué fue lo que pasó. Solo sabe que fallecieron 2. Sí, no, está pesado ese asunto, ¿no? Qué raro, ¿no? Falleció alguien ahí. Sí, demasiada coincidencia, ¿no? Porque empiezan a pasar cosas después de eso. Pero ¿cómo supo ella que alguien falleció allí? Se puso a investigar con otros inquilinos, con otras personas que estaban ahí, con el guardia, y pues, bueno, fue lo que le dijeron. Sí, porque digo, lo más seguro es de que no nada más ahí en el consultorio, probablemente estén pasando otras cosas y pues los demás, sobre todo los conserjes, ¿no? Que son los que se enteran de todo lo que pasa y el señor que duerme ahí, yo creo que también... No, o a menos que haya fallecido ahí en la oficina. Digo, no estaría de más tratar de contactar a ver si podemos platicar con ese conserje. Digo, debe de saber varias cosas. Alguien más debe de saber algo, no sé. Sí, no, es una situación rara. Digo, no sabemos, no sé si te comentó de que, o que ha escuchado que pasaba antes de que fallecieran estas 2 personas que supuestamente fallecieron.
No sé si te comentó algo que... No, pues no creo que les hayan contado, si no, no iban a rentar la oficina. Sí, pero ahí ya salió el peine de por qué tan barato. O sea, Sí, ¿por qué digo, tan era rápido? mucho. ¿Por qué se la dejaron? Y por qué pues enseguida se las rentaron. Sí. ¿Y siguen rentando ahí todavía? ¿O Todavía, creo que ya les queda poco de contrato, no saben si se van a cambiar o qué, porque disminuyeron como los eventos que sucedían. Digo, a raíz de que fueron a bendecir, ¿no? Claro, sí. Por lo que, digo, narró, Por lo que nos pues. contó, Ajá. sí, a partir de ahí empezaron a disminuir. Bueno, pues digo, me imagino que ha de ser desesperante, ¿no? De que estás iniciando un negocio, estás ahí como que pues talachándole, dándole duro para sacar adelante y de repente pues sale este tipo de cosas ajenas, pues sí debe ser algo... No, y más de que ya con todo y pacientes, o sea, ya Es está... lo que iba a decir, Sí, o sea, imagínate que se- con el se paciente. aclientado, ¿no? Se metieron Sí. con un paciente, ¿eh? Sí. Es cierto, ¿eh? Se metieron con un paciente. Aclientado todo eso, pues ahora sí que para irse a otra oficina y de nada Oye, se van a aclientarse. platicar sus cosas acá y salen peor de lo que llegaron Sí, ahí los pobres más pacientes. traumados de oye. la No, es oficina. que eso sí está gacho, que ya se metan con tus pacientes, o sea, como digo, la parte de la historia que nos platicó, que narraste, que ya está, la pobre paciente está ahí pálida, pues no, así digo, tampoco se vale, no se están metiendo ahí. Sí, está difícil. Oigan, pues fíjense que ya nos llegó otra historia, la verdad está muy buena. O sea, la verdad, de hecho creo que hasta la persona a la que le pasó está interesada en participar, entonces nos va a poder dar todavía más detalles. Ojalá. Sí. ¿Tú la va a estar contactaste? padre. Sí. Hoy, pues ojalá para poder tenerla en De vivo. propia voz, ¿no? Sí, O sea, claro. que Digo, nos cuente. entrevistarla, ¿no? Más que nada para ver cuál fue su sentir, porque digo, no es lo mismo que por correo te digan a escuchar a la persona de viva voz, ¿no? Sí, claro. Pues esto fue todo por esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Síganos por Facebook, Instagram, por nuestras redes sociales. Ajá, también escúchenos por Spotify, Apple Podcast. Y manden sus historias a nuestros correos, sucesosiniestros@gmail.com. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.